La historia que vas a ver hoy es la prueba de que la humillación tiene un límite y que, bajo la más serena apariencia, puede esconderse la más implacable de las fuerzas. Prepárate para presenciar la venganza más fría, calculada y elegante que jamás hayas visto. Pero antes de sumergirnos en el increíble viaje de Elena, te pido que dejes tu like para fortalecer esta corriente de superación. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia de poder y renacimiento. Y, lo más importante, activa las notificaciones, porque la fuerza que este relato inspira puede llegar en el momento en que más la necesites. Vamos a empezar. Necesito contar la historia de Elena, porque lo que sucedió aquella noche del jueves, durante una cena que debía celebrar el éxito de su marido, fue la demostración más fría y calculada de poder que he presenciado. No fue un escándalo con gritos, sino un derrumbe silencioso, orquestado con la precisión de quien ha soportado humillaciones durante años y finalmente decidió que el límite había llegado. Aquel día no empezó diferente a los otros. El aire en la casa, una de esas mansiones imponentes que parecen frías incluso bajo el sol, ya era pesado. Ricardo, su marido, siempre se aseguró de que todo allí fuera un reflejo de su poder, de su éxito. Lo que nadie sabía, el secreto que Elena guardaba en el fondo del alma, era que el reflejo que todos veían era, en realidad, de ella. Ricardo la trataba con una condescendencia cariñosa en público, pero que, entre cuatro paredes, se transformaba en desprecio. Él la veía como un bello accesorio, una administradora eficiente de su hogar, pero nunca como una igual. Aquella mañana, le informó sobre la cena. «Mi familia viene hoy, Elena. Quiero todo impecable. Es una noche importante para el futuro de los negocios y para la imagen de nuestra familia», dijo él, sin mirarla a los ojos, mientras se arreglaba su corbata de seda. La forma en que dijo «nuestra familia» sonó como una broma de mal gusto, un recordatorio cruel de que ella era solo una pieza en ese teatro que él dirigía con mano de hierro. Ella solo asintió, como siempre hacía, con una sonrisa contenida que no alcanzaba sus cansados ojos. Lo que Ricardo no veía, o se negaba a ver, era la mujer que existía detrás de la fachada de esposa dócil. Elena aprendió desde temprano con su padre, un hombre que construyó un imperio de la nada, que el verdadero poder no necesita alarde. Cuando se casaron, fue ella quien compró aquella casa, con su propio dinero, un patrimonio que su padre le dejó. Ella la puso a nombre de él como una prueba silenciosa, una tonta esperanza de que él la amaría por quien era, y no por lo que ella podría proporcionar. Ella quería que él se sintiera el proveedor, el rey de su castillo, pero, a lo largo de los años, se dio cuenta de que el rey era solo un hombre inseguro, que necesitaba disminuirla para sentirse grande. La humillación de aquel día vino con un nombre, Sofía, una mujer más joven, con una mirada ambiciosa que Elena reconocía de lejos. Ricardo se la presentó semanas antes como la hija de un cliente importante, pero Elena sabía, con la intuición afilada de quien está acostumbrada a leer entre líneas, que se trataba de su amante. Y aquella tarde, horas antes de la cena, Ricardo anunció con una naturalidad aterradora que Sofía se uniría a ellos. Ella es esencial para los nuevos negocios de la familia. Es importante que mi madre y mi padre la conozcan y la aprueben, justificó. Y la implicación era clara como el agua. La aprobación de la familia, que nunca la aceptó de verdad, ahora sería dada a la otra. Elena pasó la tarde preparando la casa, pero sus movimientos no eran los de una esposa dedicada. Eran los de un verdugo preparando el cadalso. Cada flor que arreglaba en el jarrón, cada cubierto de plata que pulía, era un acto deliberado, una pieza siendo colocada en el tablero para el jaque mate final. Ella no sentía rabia, ya no. Lo que sentía era una claridad helada, una resolución que la llenaba de una fuerza desconocida. Años de dolor y falta de respeto se habían solidificado en un único propósito. Ella no estaba arreglando la casa para la familia de él, estaba preparando el escenario para su propia liberación, y la de ellos sería solo un daño colateral. La familia de Ricardo llegó puntualmente a las 8. La suegra, una mujer cuya elegancia era tan afilada como sus críticas veladas, apenas la saludó. El suegro, un hombre que medía el valor de las personas por el saldo bancario, siempre la miró con una desconfianza mal disimulada. Ellos eran el espejo de Ricardo, superficiales, arrogantes y completamente ajenos a la verdad.
Elena los recibió con la misma cortesía vacía que ellos le ofrecían, desempeñando su papel de anfitriona perfecta por última vez. Los observaba, veía la dinámica de poder entre ellos, y entendía perfectamente de dónde venía la necesidad de Ricardo de sentirse superior. Poco después, Ricardo entró con Sofía del brazo. La presentó con un orgullo que nunca demostró por Elena. La joven llevaba un vestido caro, claramente un regalo de él, y sonreía de una forma que mezclaba nerviosismo y triunfo. La familia lo rodeó, acogiendo a Sofía con una cordialidad que Elena jamás había recibido en 10 años de matrimonio. Ella asistía a todo desde una pequeña distancia, sirviendo las bebidas, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, una figura casi invisible en el fondo de su propia sala de estar. Y era exactamente esa invisibilidad lo que le daba el poder. Nadie presta atención a quien no considera una amenaza. Mientras Ricardo se exhibía, contando sus logros y sus planes futuros, Elena sentía un distanciamiento casi clínico. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otras personas. El dolor, que antes la consumía, había dado paso a una especie de curiosidad mórbida. Se preguntaba cómo pudo ser tan ciego, tan arrogante al punto de no darse cuenta de que la mujer que trataba como un adorno era la arquitecta de todo su mundo. Miraba los muebles, los cuadros en la pared, el candelabro de cristal, y veía su propio dinero, su propio legado, siendo usado como escenario para su humillación. La cena se sirvió en el imponente comedor. La mesa estaba puesta con una perfección que era, en sí misma, una obra de arte. Elena se sentó en la cabecera opuesta a la de Ricardo, como mandaba el protocolo. Durante la comida, comió poco, habló menos aún, solo observaba. Observaba la forma en que Ricardo tocaba el brazo de Sofía, la manera en que su suegra sonreía a la joven, la complicidad que se formaba en aquella mesa, una complicidad de la que estaba siendo deliberadamente excluida. Cada sonrisa, cada brindis, era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, pero no sentía tristeza, sentía una calma aterradora, la calma que precede a la tormenta. Al final de la cena, con las copas de champán servidas para el café, Ricardo se levantó, carraspeó, llamando la atención de todos, su rostro brillando con una autoconfianza inquebrantable. Elena sabía que aquel era el momento. Sintió su corazón latir un poco más fuerte, no de miedo, sino de anticipación. Él la miró, desde el otro lado de la larga mesa, y en su mirada había una mezcla de pena y triunfo. Era la mirada de un vencedor, a punto de anunciar su victoria. Creía que tenía todas las cartas en la mano, sin saber que el juego que pensaba estar jugando ya lo había perdido hacía mucho tiempo. La trampa estaba montada. «Me gustaría proponer un brindis», comenzó Ricardo, su voz resonando en el comedor súbitamente silencioso. Todos levantaron sus copas, con los ojos fijos en él. Un brindis por el futuro, por un nuevo comienzo, por una era de honestidad y de verdadera felicidad para nuestra familia. Sus palabras eran grandilocuentes, ensayadas, pero para Elena sonaban como el preludio de una ejecución. Sostuvo su propia copa, sus dedos firmes en el cristal, su rostro una máscara de neutralidad. Sabía que cada palabra que seguiría era una bala apuntada en su dirección, pero permaneció inmóvil, su calma la única armadura contra lo que estaba por venir. No le daría el placer de verla derrumbarse. Entonces, se giró ligeramente en dirección a Elena, aunque su discurso era para los otros. Como todos saben, la vida está hecha de ciclos, y a veces, para que un nuevo ciclo florezca con la fuerza que merece, un ciclo antiguo necesita terminar. Hizo una pausa dramática, absorbiendo la atención de todos. Por eso, con el corazón apesadumbrado, pero con la certeza de que es lo mejor para todos, Elena y yo vamos a seguir caminos separados. La mentira en la frase «corazón apesadumbrado» fue tan descarada que por un segundo Elena casi sonrió. Miró a Sofía, una mirada llena de promesas, y en este nuevo ciclo estoy inmensamente feliz de tener a Sofía a mi lado. La humillación final fue entregada con un tono de falsa magnanimidad, diseñada para pintarlo como un hombre justo y a ella como una pobrecilla. «Quiero agradecer a Elena», dijo él, mirándola directamente, «por todos los años de dedicación a esta casa y a nuestra vida. Siempre fue una mujer correcta, y por eso, para garantizar que tenga una transición tranquila,
Le estoy dando una semana para organizar sus cosas y encontrar un nuevo lugar para vivir. Después de eso, esta casa comenzará un nuevo capítulo. La sentencia fue pronunciada. Estaba, frente a su familia y su amante, expulsándola de su propia vida, ofreciéndole migajas de tiempo como si fuera un acto de gran generosidad. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La madre de Ricardo puso una mano sobre la de Sofía, en un gesto de acogida que era, en sí mismo, una bofetada a Elena. Su padre asintió con la cabeza, una aprobación silenciosa al acto de poder del hijo. Todas las miradas se volvieron hacia Elena, esperando la reacción inevitable. Esperaban lágrimas, sollozos, tal vez una explosión de ira, una escena que confirmaría su imagen de ella como una mujer débil y emocionalmente inestable. Sofía la miraba con una mezcla de lástima y triunfo, la personificación de la victoria silenciosa. El aire estaba denso de expectación, todos listos para el espectáculo de su dolor. Pero el espectáculo no llegó. Elena permaneció absolutamente inmóvil por un largo momento, su rostro sereno. Su silencio era más perturbador de lo que cualquier grito sería. No lloró, no lo acusó, simplemente lo observó, desde el otro lado de la mesa, y en su mirada no había dolor, sino una calma profunda y desconcertante, la calma de quien sostiene todas las cartas de la baraja. La ausencia de su reacción esperada comenzó a incomodar a Ricardo. Su sonrisa triunfante vaciló por un instante. La calma de ella era una anomalía en su guión perfectamente ensayado, una nota disonante en su sinfonía de poder. Lentamente, con una elegancia que parecía venir de otro mundo, Elena dobló su servilleta de lino y la colocó al lado de su plato. El pequeño gesto fue ejecutado con una precisión que captó la atención de todos. Después, empujó su silla hacia atrás, el suave sonido arañando el silencio, y se levantó. Su postura era erguida, su presencia llenando la sala de una forma que nunca antes lo había hecho. Todos los ojos la siguieron. No parecía una víctima siendo expulsada, parecía una reina a punto de pronunciar una sentencia. El poder en la sala, que momentos antes estaba todo concentrado en Ricardo, comenzó a desplazarse, de forma invisible pero palpable, en dirección a ella. «Ricardo», dijo ella, y su voz, aunque no era alta, cortó el aire como el cristal. Era una voz que nunca antes habían oído, firme, clara y desprovista de cualquier emoción. «Tu discurso fue interesante. Aprecio el teatro». Un murmullo recorrió la mesa. Ella lo ignoró. «Sin embargo, parece que estás trabajando con alguna información fundamentalmente incorrecta». Hizo una pausa, dejando que la confusión se instalara en el rostro de él. «Hablas de darme una semana para salir de tu casa como si fuera un acto de bondad. Pero hay un pequeño problema con esa generosidad tuya». Miró a cada miembro de la familia de él, uno por uno, deteniendo su mirada en su suegra, cuyo rostro comenzaba a contraerse en una máscara de incertidumbre. «El problema, Ricardo», continuó Elena, su voz ahora con un filo de acero, «es que no puedes expulsar a alguien de una propiedad que no te pertenece». La mandíbula de Ricardo cayó ligeramente. «¿De qué estás hablando, Elena? ¿Te has vuelto loca?», consiguió decir, su voz perdiendo un poco de su arrogancia. Elena se permitió una sonrisa mínima, una sonrisa que no llegó a los ojos. «Al contrario, creo que nunca he estado tan cuerda en toda mi vida». Y entonces asestó el golpe final, con una simplicidad que lo hizo aún más devastador. «Esta casa no es tuya, Ricardo. Nunca lo fue. La compré 6 meses antes de casarnos, con el dinero que mi padre me dejó. Tu nombre está en la escritura como un gesto, una formalidad que, hoy veo, fue un error lamentable». Un grito ahogado vino de su suegra. El rostro de Ricardo pasó del rojo de la ira a un blanco pálido de absoluto shock. La miraba como si la estuviera viendo por primera vez, una extraña, peligrosa y desconocida. La base sobre la cual había construido todo su mundo de apariencias acababa de desintegrarse bajo sus pies. Para que no quedara ninguna duda, para aniquilar cualquier esperanza que él pudiera tener de que aquello era un farol, Elena tomó su pequeño bolso de mano que reposaba en una silla a su lado. Lo abrió y sacó de allí un único documento doblado. Con la misma calma deliberada con que había doblado la servilleta, desdobló el papel y lo colocó en el centro de la mesa, sobre el mantel de lino blanco. «El certificado de propiedad», anunció a la sala silenciosa. «A mi nombre de soltera, claro». El silencio que siguió fue ensordecedor.
La realidad de la situación cayó sobre todos como un yunque. La mujer que habían humillado e intentado descartar era, al fin y al cabo, la dueña de todo. Ricardo miraba el papel sobre la mesa, como si fuera una serpiente. Su mente, siempre tan rápida para calcular ganancias y ventajas, simplemente no podía procesar aquella información. Era un fallo en el sistema, una variable imposible que amenazaba con corromper toda su realidad. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Su rostro, antes tan lleno de sí mismo, era ahora un lienzo en blanco de puro shock. Él, el gran Ricardo, el maestro del universo que había construido, acababa de descubrir que su trono estaba asentado sobre arenas movedizas, y la marea estaba subiendo rápidamente. La negación era su único refugio, pero el papel con la firma de ella estaba allí, irrefutable. Fue Elena quien rompió el silencio. Su voz, aún tranquila y controlada, sonó como el chasquido de un látigo en la sala paralizada. No se dirigió a Ricardo. En su lugar, miró a su suegra. «Lamento que su cena de celebración haya sido interrumpida», dijo, con una cortesía que era más cortante que cualquier insulto. «Pero, como pueden ver, ha habido un pequeño cambio de planes». Entonces, su mirada barrió la mesa, pasando por Sofía y su suegro, antes de finalmente posarse en Ricardo. «Terminen su champán», dijo ella. «Voy a ser generosa. Tienen exactamente 10 minutos para recoger sus pertenencias y salir de mi propiedad». La palabra «mí» fue pronunciada con un énfasis sutil pero devastador. Fue la puntilla. La madre de Ricardo, que recuperó la voz primero, soltó un sonido estrangulado. «¿Cómo te atreves?», siseó, su rostro elegante contorsionado en una máscara de furia. «Después de todo lo que mi hijo te ha dado, después de acogerte». Elena la interrumpió, no con ira, sino con un cansancio infinito. «Usted nunca me acogió. Usted me toleró. Y lo que su hijo me dio, ahora me doy cuenta, fue una lección muy cara sobre el valor de la confianza. Lección aprendida». Su respuesta, tan final y desprovista de emoción, desarmó a la suegra por completo. Fue entonces cuando Ricardo explotó. La negación finalmente dio paso a una furia ciega e impotente. Empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. «Esto es un truco, una mentira», gritó, su rostro ahora rojo e hinchado. «Estás haciendo esto para arruinarme, tú». No terminó la frase, quizás por ver la total ausencia de miedo en los ojos de ella. Su ira, que siempre había sido un arma tan eficaz para controlarla, ahora golpeaba contra la calma de ella como olas contra una roca, deshaciéndose en espuma inútil. Ella era inalcanzable. Él ya no tenía poder sobre ella. Elena no respondió a su explosión, ni siquiera vaciló. En cambio, en un gesto que fue la quinta esencia del desprecio, levantó la muñeca y miró su delicado reloj. El mensaje era claro, universal y más poderoso que cualquier palabra que pudiera decir. Tu tiempo se está acabando. Aquel pequeño movimiento fue lo que rompió su espíritu. Vio que ya no era el centro de su universo. Ni siquiera era una prioridad. Era una molestia. Un problema con una fecha de caducidad de, ahora, quizás 8 minutos. Su furia se marchitó, reemplazada por un pánico visible. En ese momento, el foco de Elena se desvió hacia Sofía. La joven amante estaba pálida, sus ojos saltando entre Ricardo, ahora mascullando incoherentemente, y Elena, la personificación del poder tranquilo. El sueño de Sofía de una vida de lujo y estatus como la nueva señora Walker se estaba evaporando ante sus ojos. El hombre poderoso del que se había enamorado se revelaba como un fraude, un rey sin reino. En su rostro, el triunfo había dado paso al más puro terror. No estaba mirando a su rival derrotada, estaba mirando a la mujer que tenía su futuro, y el de Ricardo, en la palma de la mano. La familia de Ricardo, dándose cuenta de que la batalla estaba irremediablemente perdida, comenzó a moverse. No fue una salida digna, fue una huida torpe y humillante. El suegro, un hombre práctico por encima de todo, fue el primero en levantarse, murmurando algo sobre resolver esto con los abogados, aunque su tono no tenía convicción. La suegra, con las manos temblando, agarró su bolso caro como si fuera un salvavidas. Su dignidad, construida sobre la base del estatus y el dinero de su marido y su hijo, estaba hecha jirones. Estaban siendo expulsados, no de una casa,
sino de su propio pedestal. Antes de que pudieran salir del comedor, Elena se movió con una calma deliberada. Rodeó la mesa, ignorando las miradas de odio y shock, y tomó el documento de propiedad. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó de nuevo en su bolso. El acto de reclamar el papel era simbólico. Estaba retomando el control no solo de su casa, sino de su narrativa, de su vida. No estaba dejando nada atrás que pudiera ser cuestionado. Su victoria no era solo emocional, era legal, documentada y absoluta. Con el documento a buen recaudo, caminó hacia la puerta del comedor. Cada paso era ligero, firme. El peso de 10 años de un matrimonio opresivo parecía desprenderse de sus hombros con cada centímetro que se alejaba de aquella mesa. Era una sensación física de liberación, una ligereza que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. No miró hacia atrás. Sabía que la visión de Ricardo derrotado, de su familia en pánico y de su amante desilusionada, quedaría grabada en su memoria, pero no necesitaba deleitarse con ella. Su victoria no estaba en la destrucción de ellos, sino en su propia reconstrucción. Al llegar a la puerta, se detuvo y se giró una última vez, pero no los miró. Su mirada se encontró con la del mayordomo, un señor mayor que había trabajado para su familia durante años y que ella había traído consigo a aquella casa, el único allí que conocía la verdad. «Antonio», dijo ella, su voz suave pero clara, «por favor, acompañe a los invitados a la salida dentro de 5 minutos. Después, cierre la puerta principal. No volveré esta noche». Con esa orden final, que la establecía inequívocamente como la dueña de la casa y reducía a los otros a meros invitados no deseados, se dio la vuelta y salió, dejando atrás el sonido de su imperio derrumbándose. Tan pronto como Elena desapareció del campo de visión, la fina capa de civilidad que quedaba en el comedor se hizo añicos por completo. El silencio atónito fue reemplazado por un coro cacofónico de acusaciones y pánico. La madre de Ricardo, con el rostro rojo de furia, se volvió hacia su hijo. «¿Cómo dejaste que esto sucediera? ¿Cómo fuiste tan estúpido?», siseó, su voz baja y venenosa. «Construiste tu vida sobre una mentira y nos arrastraste a todos a tu humillación». Ricardo, sin tener hacia dónde canalizar su ira, solo balbuceaba, tratando de formular una defensa que no existía. Su autoridad, antes absoluta en aquella familia, se había evaporado en el aire. El mundo interior de Ricardo era un torbellino de humillación. Era un dolor que nunca había sentido antes, agudo y abrumador. No era la pérdida de Elena lo que le hería, era la pérdida de su propio reflejo, la imagen del hombre de éxito, del patriarca en ascenso, del marido poderoso que cambiaba una esposa gastada por un modelo más nuevo. Todo eso había sido públicamente destruido. Había sido desenmascarado, no como un villano, lo que su ego quizás podría soportar, sino como un impostor, un tonto. Y lo peor de todo, su derrumbe fue presenciado por las personas cuya admiración más codiciaba, su familia y su nueva conquista, que ahora lo miraba con un desprecio naciente. Mientras el caos reinaba en el comedor, Elena caminaba por los pasillos de su casa con una serenidad majestuosa. No había prisa en sus pasos. Pasaba la mano por el papel de pared de seda, sentía el toque frío del mármol bajo sus zapatos, miraba los cuadros que ella misma había elegido en subastas. Todo aquello, que durante años pareció formar parte de una vida compartida, de una mentira, ahora era visto con nuevos ojos. No eran símbolos de un matrimonio fracasado, eran sus bienes, sus inversiones, su territorio. La casa ya no era una prisión dorada, era su fuerte, y acababa de expulsar a los invasores. No fue al dormitorio principal. No había nada allí que quisiera. La ropa, las joyas que él le había dado. Todo aquello pertenecía al personaje que había interpretado durante 10 años. Un personaje que acababa de retirarse. En su lugar, se dirigió a un pequeño despacho al final de un pasillo. Un espacio que Ricardo siempre había desdeñado como el rincón de los pasatiempos de ella. Mal sabía él que aquel era el verdadero centro de poder de la casa. Era allí donde gestionaba sus propias inversiones, sus cuentas secretas, su vida real, lejos de los ojos de él. Era su santuario de autonomía, escondido a la vista de todos. Dentro del despacho, no necesitó hacer las maletas. Una pequeña maleta de viaje, elegante y discreta, ya estaba lista en la esquina del armario. Era un plan de contingencia que había preparado hacía más de un año.
en un día particularmente malo de humillaciones. Tener esa maleta lista no era un acto de pesimismo, sino de autopreservación. Mostraba su inteligencia y su capacidad de anticipación. Dentro, solo lo esencial: un pasaporte, tarjetas de crédito de una cuenta que él desconocía, un teléfono móvil, limpio, y una muda de ropa. Nunca fue verdaderamente una víctima. Siempre fue una estratega esperando el momento adecuado para actuar. Desde la ventana de su despacho, que daba al frente de la propiedad, vio las luces de los coches de lujo de la familia maniobrando en el patio. Observó, sin emoción, las siluetas apresuradas entrando en los vehículos. Su salida no era la de invitados despidiéndose de una noche agradable. Era la retirada desordenada de un ejército derrotado. La escena era patética, casi trágica, pero Elena no sintió placer en su desgracia. Sintió solo un alivio profundo y silencioso, la sensación de un capítulo largo y doloroso llegando, finalmente, a su fin inevitable. Mientras observaba las luces de los coches desaparecer en la oscuridad, un recuerdo específico vino a su mente, nítido y doloroso. Recordó una noche, años antes, cuando Ricardo, frustrado con un negocio que había salido mal, se giró hacia ella y dijo: «A veces te miro y no sé qué harías sin mí. Eres una mujer con suerte, Elena. Recuérdalo siempre». En aquel momento, su condescendencia la había herido profundamente. Ahora, el recuerdo de aquella frase solo solidificó su decisión. Él no la había subestimado, simplemente nunca la había visto, y ese fue su error fatal. Elena no salió por la puerta principal. No quería el drama de un último encuentro, la posibilidad de una última súplica o insulto por parte de Ricardo. Su victoria estaba completa, y no necesitaba aplausos ni un público. Bajó por una escalera de servicio y salió por una puerta lateral que daba al jardín. El aire fresco de la noche la envolvió, y respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor de la tierra húmeda y las flores. La libertad, que antes era un concepto abstracto, un sueño lejano, era ahora una realidad física, una sensación palpable en su piel y en el aire que respiraba. Un coche discreto y oscuro la esperaba al final del largo camino de acceso, exactamente como ella había instruido. No era un taxi llamado a toda prisa, era un chofer particular que había contratado esa misma tarde, otro detalle más de su meticuloso plan. Este pormenor era crucial, pues demostraba que no estaba huyendo hacia lo desconocido, desamparada. Estaba partiendo hacia el siguiente paso de un plan bien definido. No era una mujer huyendo de un desastre, era una comandante moviendo sus tropas a un nuevo territorio, totalmente en control de su logística y su destino. Cuando el coche se alejó silenciosamente, miró hacia atrás, a su casa, ahora una silueta imponente contra el cielo nocturno, con sus ventanas todavía todas iluminadas, testigos de la escena caótica que había dejado atrás. Por un instante fugaz, sintió una punzada de melancolía, no por la vida que había perdido, sino por el sueño de amor y compañerismo que un día creyó posible en aquel lugar. Fue un sentimiento breve. Rápidamente, giró el rostro hacia adelante, mirando la carretera oscura que se extendía ante ella. El pasado estaba resuelto. Ahora, el futuro, desconocido pero enteramente suyo, la aguardaba. La noche de Elena la pasó en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, en una suite presidencial que reservó con su tarjeta de crédito personal. Para ella, no era una extravagancia, sino una declaración de intenciones. No era una fugitiva escondiéndose en moteles de carretera. Era una mujer de recursos reclamando su espacio en el mundo, empezando por un lugar donde el servicio era impecable y la vista deslumbrante. Mientras Ricardo y su comitiva se dispersaban en pánico, ella hacía el check-in con una calma que impresionó al recepcionista de noche. No parecía una mujer cuya vida acababa de implosionar. Parecía alguien que llegaba para tomar posesión. La primera noche de libertad fue extraña. El silencio de la suite era absoluto, muy diferente del silencio pesado y opresivo de su antigua casa. No había el miedo de oír sus pasos en el pasillo, ni la ansiedad sobre su humor al día siguiente. Era una paz tan completa que se volvía casi ensordecedora. Se despojó de la ropa de la noche anterior, sus vestiduras de batalla, y tomó un largo baño en la bañera de mármol, sintiendo el agua caliente lavar no solo el cansancio del día, sino también los vestigios energéticos de 10 años de infelicidad. Era un bautismo, una purificación antes del inicio de su nueva vida. Mientras tanto,
La noche de Ricardo fue una pesadilla de logística y humillación. Acabó en un hotel mucho menos grandioso, un lugar impersonal elegido a toda prisa, con Sofía a remolque. La joven, que horas antes soñaba con ser la nueva señora de una mansión, ahora miraba las paredes beiges de la habitación de hotel con un desdén mal disimulado. El encanto se había roto. El hombre poderoso y magnético a su lado se había revelado como un castillo de naipes, y ella estaba atrapada con él en medio de la tormenta. Su primera conversación no fue de consuelo, sino de recriminación. «¿Qué vamos a hacer ahora, Ricardo? ¿Qué es lo que tienes, de verdad?», preguntó, su voz desprovista de cualquier admiración. Se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza punzante y el sabor amargo de la derrota en la boca. La luz del sol que entraba por la ventana del hotel parecía burlarse de él, iluminando la mediocridad de su nuevo refugio. Miró a Sofía, que dormía un sueño agitado a su lado, y no sintió amor ni deseo. Sintió resentimiento. Ella era la razón por la que había acelerado sus planes, la razón por la que su humillación había sido tan pública y espectacular. En su mente distorsionada, la culpa no era de su arrogancia ni de su traición, sino de Elena, por haberse atrevido a ser más de lo que él pensaba que era. En contraste, Elena se despertó con los primeros rayos de sol inundando su suite. No se escondió bajo las sábanas. Se levantó, se puso un albornoz de seda suave y caminó hasta la ventana panorámica. La ciudad se extendía a sus pies, un mundo de posibilidades. Se sentía tranquila, enfocada. La mujer que se había despertado el día anterior, llena de una ansiedad silenciosa sobre la cena que se avecinaba, estaba muerta y enterrada. En su lugar, había una mujer que no solo había sobrevivido a su propia ejecución, sino que había salido de ella más fuerte. Pidió el desayuno en la habitación, un banquete para una sola persona, y mientras comía, comenzó a trabajar. Su primera llamada fue a su abogada, una de las más temidas de la ciudad, y una vieja amiga de su familia. La conversación fue corta y directa. «Puedes proceder con los papeles del divorcio. Contencioso, si es necesario. Quiero el proceso de separación de bienes iniciado hoy, y quiero una orden de alejamiento que le impida acercarse a mí o a mis propiedades». La abogada, al otro lado de la línea, no hizo preguntas innecesarias. Había un tono en la voz de Elena que no admitía vacilación. «Considéralo hecho, Elena. Bienvenida de nuevo», fue lo único que dijo. La segunda llamada fue a Antonio, el mayordomo. Su voz era la de un soldado reportando a su general. Le informó que, tras la caótica salida de los invitados, la casa había sido cerrada con llave. Elena le dio sus siguientes órdenes con la misma precisión militar. «Antonio, quiero que una empresa de seguridad privada cambie todas las cerraduras hoy. Todas, incluyendo los portones. Nadie entra sin mi autorización explícita. Tu salario y el de los demás empleados de confianza serán depositados en vuestra cuenta, como siempre. A partir de hoy, trabajáis exclusivamente para mí». Estaba cortando los últimos hilos que lo unían a su antiguo mundo. Fue solo después de estas llamadas, después de haber accionado los engranajes de su nueva vida, que el peso de lo que había hecho la golpeó por un momento. Dejó el teléfono y miró a la ciudad. Una ola de soledad, fría y aguda, la recorrió. Estaba libre, sí, pero también estaba completamente sola. El viaje que tenía por delante era aterrador. Por un instante, sintió el vértigo del abismo, la tentación de encogerse y llorar por la vida que, a pesar de todo, era la única que conocía. Era la vulnerabilidad natural que sigue a un gran acto de valentía, el momento de silencio después de la explosión, pero la debilidad duró solo un instante. El recuerdo de la noche anterior volvió con fuerza, la imagen del rostro presuntuoso de Ricardo expulsándola, la expresión de triunfo de Sofía, la mirada desdeñosa de su suegra. Aquellas imágenes eran el combustible que quemaba cualquier duda. Su soledad no era un castigo, era un lienzo en blanco. Su libertad no era un vacío, era una oportunidad. No iba a desperdiciarla lamentando el pasado. Iba a usarla para construir un futuro tan sólido y brillante que la sombra de Ricardo nunca más pudiera alcanzarla. Su determinación volvió, más fuerte que antes. En su habitación de hotel, Ricardo intentaba desesperadamente retomar el control. Su primera acción fue llamar a Elena, pero su número, como era de esperar, ya no existía. Luego, intentó acceder a la cuenta bancaria conjunta,
la cuenta donde depositaba su salario y de la cual pagaba todos los gastos de la casa. Su sangre se heló cuando la aplicación del banco le mostró el mensaje. Esta cuenta ha sido cerrada. Elena, con un poder notarial que él había firmado distraídamente años antes, se había anticipado. Había vaciado la cuenta y la había cerrado esa misma mañana. Fue en ese momento que el pánico real se instaló. No solo había sido humillado, había sido aniquilado financieramente. La revelación del desastre financiero fue la chispa que incendió lo que quedaba del ambiente en la habitación del hotel. Sofía, que hasta entonces observaba todo con una mezcla de miedo y desprecio, se levantó de la cama. Su expresión ya no era la de una amante preocupada, sino la de una inversora evaluando un mal negocio. «¿Qué quieres decir con «la cuenta ha sido cerrada»?» preguntó, su voz fría y desprovista de la dulzura que había usado para encantarlo. «¿Dónde está tu dinero, Ricardo? ¿Tus otras cuentas? ¿Tus inversiones?» No estaba ofreciendo apoyo, estaba haciendo un inventario de sus pérdidas, y él era la mayor de ellas. Ricardo, en su agonía egocéntrica, intentó usar su encanto habitual, ahora patético. «Tranquila, querida. Esto es solo un truco de ella, una rabieta. Voy a resolver esto». «Nosotros vamos a resolver esto», dijo, intentando abrazarla. Pero Sofía retrocedió como si él estuviera en llamas. «No existe un nosotros, Ricardo», dijo, con una brutalidad que lo sorprendió. «No me sacrifiqué, no me convertí en la otra para acabar en un hotel barato con un hombre arruinado. Yo no soy Elena, no nací para ser mártir». Con eso, tomó su maleta, la misma que él le había comprado en un viaje a Milán, y caminó hacia la puerta. Su salida fue rápida y despiadada. No hubo lágrimas, no hubo una última mirada. Solo hubo el sonido de la puerta al cerrarse, un eco del sonido de la puerta de la mansión cerrándose para él. En menos de 24 horas, Ricardo había sido abandonado por las dos mujeres de su vida. Una le había quitado el poder, la otra huía de su falta de poder. Se quedó solo en medio de la habitación del hotel, un rey depuesto, sin reino y sin súbditos. El silencio que se instaló fue llenado por el sonido de su propia respiración jadeante. La ira dio paso a un pánico frío, el terror abyecto de un narcisista que ha perdido su reflejo en todos los espejos. Mientras el mundo de Ricardo se deshacía, el de Elena se organizaba con una eficiencia impresionante. En su suite de hotel, que ya se había transformado en un cuartel general, ella no pensaba en él. Estaba enfocada en el futuro. Su siguiente llamada no fue a una amiga para desahogarse, sino a un gestor de patrimonio. «Quiero una reevaluación completa de todos mis activos», dijo, su voz tranquila y autoritaria. «Las propiedades, las acciones, los fondos de inversión. Quiero saber mi poder de fuego exacto. Necesito el informe en mi mesa en 48 horas». No solo estaba haciendo un balance, estaba cargando su artillería. Es preciso entender que Elena no era solo una heredera que había tenido la suerte de nacer rica. Su padre, un hombre de visión, no le había dado solo dinero, le había dado una educación. Tenía un máster en gestión financiera de una de las mejores universidades del mundo. Antes de conocer a Ricardo, era una analista de inversiones prometedora, temida por su capacidad para detectar debilidades en mercados volátiles. Abdicó de todo eso, no por debilidad, sino por un tonto ideal romántico de que el amor exigía sacrificio. Su matrimonio no había sido su vida, había sido un desvío de 10 años. Y ahora, estaba de vuelta en su camino principal, con la mente funcionando a alta velocidad, libre de la niebla de tener que agradar a un marido inseguro. Comenzó a ver el mundo de los negocios con su antigua claridad. Su cerebro, antes ocupado con menús de cena y listas de invitados, ahora diseccionaba informes financieros con una precisión letal. Identificó rápidamente una empresa de tecnología, una competidora directa de la empresa de Ricardo, que estaba subvalorada y lista para una adquisición hostil. Una sonrisa fría, la sonrisa de un depredador avistando a su presa, se formó en sus labios. Su venganza no sería solo personal, sería corporativa. El castillo de naipes profesional de Ricardo comenzó a derrumbarse con una velocidad impresionante. Las noticias, en su entorno, viajan más rápido que la luz. La historia de la cena, embellecida con detalles de su humillación, ya circulaba en los clubes privados y en los grupos de WhatsApp de los ejecutivos. Sus socios, que antes lo adulaban, ahora no respondían a sus llamadas. Los acreedores,
que le habían extendido líneas de crédito generosas basadas en su asociación con el imperio de la familia de Elena, comenzaron a llamar, sus voces súbitamente nerviosas, pidiendo garantías que él ya no podía dar. En su desesperación, hizo la llamada que su orgullo más temía. Llamó a su padre. Esperaba una reprimenda, sí, pero también un rescate, un cheque que lo ayudaría a mantener las apariencias mientras él resolvía las cosas. Pero su padre, él mismo lidiando con la humillación social y las implicaciones financieras de la separación, fue implacable. «Tú creaste este lío, Ricardo. Nos has avergonzado a todos», dijo el anciano, su voz sin ninguna pizca de simpatía. «No esperes un céntimo de mí. Aprende a vivir con las consecuencias de tus actos». La llamada terminó. Estaba solo. Su propia familia lo había repudiado. 2 días después de la fatídica cena, Elena hizo su primera aparición pública. No se escondió. Asistió a un almuerzo benéfico de la alta sociedad, un evento que sabía que estaría lleno de personas de su antiguo círculo social. No usó un llamativo vestido de la venganza. En su lugar, eligió un traje de pantalón y chaqueta de corte impecable, elegante, poderoso y discreto. Su transformación fue el shock del evento. La gente, que esperaba verla escondida llorando, vio a una mujer serena, segura de sí misma y más hermosa que nunca. Los susurros la siguieron por todas partes, una ola de asombro y admiración reacia. En ese almuerzo, no necesitó buscar a sus objetivos. Ellos vinieron a ella. El mayor rival de negocios de Ricardo, un hombre que él odiaba con pasión, se le acercó con un aire de falsa condolencia. «Elena, querida, he oído que estás pasando por un momento difícil. Mis condolencias». Elena le sonrió, una sonrisa enigmática. «Al contrario, Alberto, nunca he estado tan bien. De hecho, estoy pensando en volver a los negocios. Quizás deberíamos almorzar un día de estos para hablar de oportunidades interesantes en el mercado». La conversación fue breve, perfectamente audible para quienes estaban cerca. La imagen de Elena, la mujer con el dinero real, conversando amigablemente con su mayor enemigo, fue la sentencia de muerte profesional para Ricardo. La fotografía de Elena sonriendo al lado de Alberto, el rival de Ricardo, impresa en la columna social del periódico de negocios al día siguiente, fue el tiro de gracia. Para el mundo financiero, aquella imagen no era un simple saludo social, era un comunicado de prensa. Significaba que el capital, la influencia y, más importante, el cerebro estratégico detrás del imperio silencioso de Elena, estaban ahora, como mínimo, en negociaciones con la competencia. Fue la señal que la manada necesitaba para volverse contra el macho herido. La empresa de Ricardo, ya tambaleándose, comenzó a hundirse a una velocidad vertiginosa. En las semanas que siguieron, Ricardo vivió un infierno de llamadas no atendidas y puertas cerradas. Intentó desesperadamente conseguir préstamos de emergencia, usando su nombre y su historial como garantía, pero descubrió que ambos ya no valían nada. Su nombre estaba manchado por la humillación pública, y su historial, como todos ahora sospechaban, había sido construido sobre los cimientos invisibles de la riqueza de su esposa. Los mismos banqueros que antes lo invitaban a sus yates, ahora instruían a sus secretarias para que dijeran que estaban en una reunión. Era un leproso financiero. La noticia de la quiebra de Walker Innovations no fue una sorpresa para nadie cuando se anunció, un mes después. Fue una nota corta y brutal en la sección de economía, el epitafio de un imperio construido sobre la arrogancia y el engaño. Para Ricardo, fue el fin de todo. No era solo la pérdida del negocio, era la pérdida de su identidad, de lo único que lo definía a sus propios ojos y a los de los demás. Sin su empresa, sin su título de CEO, no era nada. Era solo un hombre de mediana edad, en bancarrota y con una reputación destruida. El destino de Ricardo fue un lento deslizamiento hacia la irrelevancia. Perdió los coches, el acceso a los clubes privados, los amigos, que eran solo satélites de su poder. Fue visto, meses más tarde, en un modesto café en el centro de la ciudad, un lugar que nunca antes habría frecuentado. Estaba más delgado, encorvado, sus ropas caras reemplazadas por una vestimenta anónima. Miraba al vacío, removiendo un café que probablemente ya estaba frío. Irónicamente, se había convertido en aquello que siempre había acusado a Elena de ser, una figura desdibujada, un fantasma esperando que la vida sucediera. Su castigo no fue la pobreza, sino la invisibilidad. Y Elena,
Ella no perdió tiempo mirando las ruinas de su imperio. Como prometió, volvió a los negocios, pero no con la furia de una vengadora. Volvió con la calma y la pericia de una maestra. No compró la empresa de Alberto, como muchos especularon. En su lugar, fundó su propia firma de consultoría de inversiones, un negocio discreto pero inmensamente poderoso, usando su propio nombre, el nombre Fairchild, que su padre había construido con honestidad y trabajo. Rápidamente se convirtió en una de las voces más respetadas y temidas del mercado. Su motivación, como llegué a entender, nunca fue puramente la venganza. La destrucción de Ricardo no fue el objetivo. Fue una consecuencia inevitable de su propia ascensión. El verdadero objetivo de Elena era rescatarse a sí misma. Era demostrar, sobre todo a sí misma, que la mujer inteligente, fuerte y capaz que su padre había criado todavía existía, enterrada bajo 10 años de supresión. Cada negocio que cerraba, cada decisión acertada que tomaba, era una afirmación de su identidad, un redescubrimiento de su propio valor, mucho más allá de ser la esposa de alguien. Su vida personal también floreció, pero de una manera que sorprendió a muchos. No buscó un nuevo romance, no buscó reemplazar a Ricardo con otro hombre. En cambio, se enamoró de su propia compañía. Viajó sola, no a destinos de moda, sino a lugares que siempre había querido conocer. Redescubrió su amor por el arte, pasando horas en museos. Aprendió a tocar el piano, un sueño de la infancia que Ricardo siempre había ridiculizado como una pérdida de tiempo. Su felicidad no provenía de la validación externa, sino de una paz interior profunda y autosuficiente. El encuentro final, si es que se le puede llamar así, ocurrió casi un año después. En una tarde de otoño, Elena caminaba por una calle elegante, saliendo de una galería de arte. Estaba serena, segura de sí misma, la personificación de la elegancia discreta. Al otro lado de la calle, saliendo de una tienda de conveniencia, estaba Ricardo. Sus ojos se encontraron por encima del tráfico que pasaba. Fue un instante, un flash, un momento suspendido en el tiempo. Él estaba visiblemente más viejo, el brillo de sus ojos reemplazado por un cansancio opaco. Al verla, el rostro de Ricardo pasó por una sucesión de emociones. Primero, un destello del antiguo odio, luego el shock del reconocimiento, seguido por algo que se asemejaba al miedo. Estaba mirando a la mujer que él había creado y destruido, y que, a su vez, lo había aniquilado. Fue demasiado para él. No pudo sostener su mirada. Desvió los ojos rápidamente. Se dio la vuelta y apresuró el paso en la dirección opuesta, como un animal asustado. El hombre que un día había dominado salas enteras con su presencia, ahora huía de la mirada de una sola mujer. Y Elena, al verlo huir, no sintió absolutamente nada. Ninguna punzada de triunfo, ninguna sombra de pena, ninguna brasa de ira. Nada. Era como mirar a un extraño, una fotografía descolorida de un pasado lejano que ya no le pertenecía. La historia de él ya no estaba entrelazada con la de ella. Él era solo ruido de fondo. Sin romper su paso, sin alterar su expresión serena, continuó su camino, el sol de otoño iluminando su rostro. Su verdadera y final victoria no fue la caída de él, sino el hecho de que se hubiera vuelto, para ella, completa y para siempre, irrelevante. La historia de Elena, para quienes la siguieron de cerca, no es solo un cuento de venganza, es una lección profunda sobre la naturaleza del poder y del valor propio. Su represalia fue tan eficaz no porque fuera cruel, sino porque fue quirúrgica. No usó las armas de él, el grito, la humillación pública, el drama. Usó sus propias armas, la inteligencia, la paciencia y un conocimiento profundo de su propio valor, un valor que ella misma había olvidado por un tiempo. Su victoria no fue ruidosa, fue un silogismo perfecto, una conclusión lógica a años de premisas falsas. El error fatal de Ricardo, y de tantos como él, nunca fue solo la traición, fue la arrogancia de creer que la persona que veía era todo lo que existía. Miraba a Elena, y veía una esposa, una anfitriona, un papel. Nunca se molestó en mirar a la mujer. La subestimó de forma tan completa porque su visión del mundo era superficial, basada en apariencias, títulos y poder ostentoso. No podía concebir la existencia de un poder silencioso,
un poder que no necesita un escenario para existir, y fue esa miopía la que lo destruyó. La casa, al final, era más que una propiedad, era el símbolo perfecto de todo el matrimonio. Para él, era una fachada, un trofeo para exhibir, un escenario para sus actuaciones de éxito. Para ella, era un secreto, una red de seguridad, la prueba de que, incluso en su momento más sumiso, una parte de ella todavía se preparaba para la guerra. El hecho de que se sintiera el rey de un castillo que ni siquiera le pertenecía es la metáfora perfecta de su vida. Vivía de un poder prestado, y el plazo del préstamo había, finalmente, expirado. La verdadera fuerza de Elena no nació aquella noche de jueves. Nació en los pequeños actos de rebelión silenciosa a lo largo de los años. Nació el día en que decidió abrir una cuenta bancaria a su nombre de soltera, el día en que continuó estudiando los mercados financieros en secreto, el día en que preparó aquella maleta de viaje por si acaso. Su fuerza no estaba en la confrontación final, sino en la preparación meticulosa para una batalla que esperaba nunca tener que librar. Es un recordatorio de que la autonomía es, a veces, la póliza de seguro más importante que podemos tener. Muchos pueden pensar que su libertad fue el momento en que salió por la puerta, pero la verdadera libertad, la más profunda, vino mucho después. Vino en el momento en que lo vio al otro lado de la calle y no sintió nada. La indiferencia es el verdadero opuesto del amor, y también del odio. Cuando alguien que un día tuvo el poder de destruir tu mundo se convierte en solo ruido de fondo, un extraño en la multitud, esa es la liberación final. Significa que la herida no solo ha cicatrizado, sino que ya ni siquiera deja marca al tacto. Es interesante también mirar el papel de Sofía, la amante. Ella era un producto del mismo sistema de valores de Ricardo. Su atracción por él no era por el hombre, sino por el poder que proyectaba. Tan pronto como el poder se reveló como una ilusión, la atracción se desvaneció. No era una villana de telenovela. Era solo una mujer transaccional que hizo una mala inversión. Su partida rápida y despiadada fue, en cierto modo, la prueba final de que el mundo de Ricardo estaba enteramente construido sobre bases frágiles e intereses superficiales. ¿Y la familia? La familia de él fue el cimiento de su arrogancia. Fueron ellos quienes le enseñaron, a través de pequeñas humillaciones y de una exclusión cortés, que ella nunca sería lo suficientemente buena. Fueron ellos quienes validaron la visión de Ricardo de que él era el centro del universo. Su caída fue, por lo tanto, perfectamente justa. Al participar en la humillación de Elena, apostaron todo al caballo equivocado, y cuando el caballo tropezó, fueron arrastrados con él al barro. Su lealtad no era al hijo, sino al estatus que él les proporcionaba. La historia de Elena nos enseña, de forma poderosa, que nuestro valor no está determinado por la forma en que otros nos ven, está determinado por la forma en que nosotros nos vemos, especialmente cuando nadie está mirando. Nos enseña que la sumisión silenciosa puede, a veces, esconder una estrategia a largo plazo, y que la paciencia puede ser un arma más letal que la ira. Nos muestra que el poder verdadero no es el que se exhibe, sino el que se posee, en silencio, esperando el momento adecuado para ser usado. Hoy, si viéramos a Elena, quizás no la reconoceríamos como la protagonista de esta dramática historia. La veríamos como una mujer elegante tomando un café en una terraza, leyendo un libro con aire sereno. Su poder no está en su cuenta bancaria o en su imperio de negocios. Está en su paz. Su mayor logro no fue la quiebra de Ricardo, sino la conquista de su propia tranquilidad. No solo ganó la guerra contra él, ganó la guerra por su propia alma, y esa es la única victoria que realmente importa. Al fin y al cabo, el mayor acto de poder de Elena no fue expulsar a Ricardo de su casa, fue construir una vida tan plena, tan rica y tan suya, que la ausencia de él se convirtió no en una pérdida, sino en un prerequisito para su felicidad. Su historia es un recordatorio de que, a veces, los mayores regresos son silenciosos, las mayores batallas se ganan en la calma, y la mejor venganza, sin duda alguna, es construir una vida magnífica sobre las cenizas del dolor que intentó destruirnos. El viaje de Elena nos muestra que el verdadero poder no grita, actúa en silencio. Si esta historia ha despertado la fuerza que existe dentro de ti, sella ese sentimiento con tu like. Suscríbete para continuar recibiendo tu dosis semanal de coraje e inspiración, y activa las notificaciones
porque la próxima historia puede ser la clave que necesitas para cambiar el rumbo de tu propio juego. Hasta la próxima.